Hola chicos y chicas, les presento mi nueva creepypasta, el espejo de la memoria. En un rincón olvidado de un antiguo edificio residencial, se encontraba un espejo que parecía congelado en el tiempo. Este espejo, que pendía en una pared descascarada y cubierta de polvo, tenía una historia siniestra asociada a él. Se decía que este espejo tenía la capacidad de mostrar no solo tu reflejo físico, sino también tu pasado, desenterrando recuerdos que preferirías dejar olvidados. Los habitantes del edificio susurraban que aquellos que se miraban en él descubrían secretos ocultos, eventos traumáticos o remordimientos que creían haber enterrado para siempre. La leyenda urbana decía que el espejo era una especie de portal a los recuerdos más oscuros de quienes se atrevían a enfrentarlo. Se hablaba de personas que, tras mirarse en el espejo, caían en un estado de shock, presa de sus propias memorias desgarradoras. Una noche, una joven llamada Emma, fascinada por lo paranormal, se topó con esta historia. Decidió explorar el edificio y encontrar este espejo de la memoria. Armada con valentía y curiosidad, se adentró en los pasillos vacíos, iluminando su camino con una linterna. Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente descubrió el espejo en una habitación abandonada. El marco de madera estaba deteriorado y el cristal parecía empañado por el paso del tiempo. A pesar de las advertencias, Emma no pudo resistir la tentación de mirarse en él. Al reflejarse, no solo vio su imagen, sino escenas de su infancia que había reprimido, recuerdos de un accidente que la atormentaban desde la niñez. La visión se volvió más nítida y aterradora a medida que el espejo parecía arrastrarla hacia esos eventos traumáticos. Tratando de apartar la mirada, Emma se vio incapaz de romper el contacto con el espejo. Un sentimiento de pánico la invadió al darse cuenta de que estaba reviviendo aquel momento de su pasado de manera más vívida y aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. El espejo parecía tener un poder hipnótico sobre ella, atrayéndola hacia su propio reflejo. Emma gritó pidiendo ayuda, pero sus palabras parecían ahogarse en el silencio del edificio abandonado. Fue entonces cuando, con un esfuerzo desesperado, logró apartarse del espejo. Sin embargo, algo extraño había sucedido. Los recuerdos que el espejo había desenterrado ahora parecían más frescos en su mente, como si el espejo hubiera cambiado su percepción de la realidad. Desde ese día, Emma luchó por distinguir entre sus recuerdos reales y las visiones desencadenadas por aquel misterioso espejo. El miedo a lo desconocido y la confusión de sus propias experiencias pasadas se convirtieron en su constante compañía. El espejo de la memoria seguía colgando en la habitación abandonada, aguardando a su próxima víctima. Se decía que el reflejo nunca mentía, pero también que nunca revelaba lo que uno quería ver. El espejo de la memoria. Parte 2. La conexión después del inquietante encuentro de Emma con el espejo de la memoria,
La joven se vio atrapada en una realidad difusa, donde los recuerdos parecían entremezclarse con visiones generadas por aquel objeto misterioso. Emma luchaba constantemente por distinguir entre lo que era real y lo que era un producto de su propia mente influenciada por el espejo. La línea entre el pasado y el presente se volvió borrosa, y el temor a mirarse nuevamente en aquel espejo se convirtió en una pesadilla constante. Intentando comprender la naturaleza del espejo y sus efectos, Emma se sumergió en investigaciones exhaustivas sobre artefactos antiguos y leyendas relacionadas con objetos malditos. Descubrió historias de espejos embrujados que atrapaban almas, pero ninguna se comparaba con la singularidad del espejo de la memoria. Decidida a encontrar respuestas, Emma emprendió la tarea de rastrear la historia del espejo. Recorrió bibliotecas, se sumergió en archivos antiguos y se conectó con expertos en reliquias misteriosas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El espejo parecía carecer de registros o rastros históricos. Mientras tanto, los efectos del espejo sobre ella persistían. Los recuerdos recién desenterrados se volvían cada vez más vívidos, fusionándose con su día a día. Emma experimentaba episodios de desorientación, incapaz de distinguir entre la realidad y las visiones que el espejo había desencadenado. Una noche, mientras intentaba descifrar los misterios del espejo, Emma se vio envuelta en una intensa visión. Se encontró a sí misma en un lugar desconocido, rodeada por figuras sombrías que parecían moverse y murmurar ininteligiblemente a su alrededor. En el centro de la habitación, descubrió el mismo espejo que la había atormentado. No queriendo enfrentarlo nuevamente, intentó retroceder, pero una fuerza desconocida la empujó hacia el espejo. Se vio obligada a mirar directamente a su reflejo. La voz de las figuras sombrías resonaba en su cabeza, hablándole en susurros incomprensibles. A medida que se miraba en el espejo, su mente se llenaba de recuerdos y escenas que no podía distinguir si eran reales o no. De repente, un destello brillante inundó la habitación, y las figuras desaparecieron. Emma se encontraba nuevamente en su propia habitación, temblando y sudando profusamente. En un intento desesperado por deshacerse del espejo, corrió hacia él para arrancarlo de la pared. Pero cuando lo agarró, una fuerza desconocida la golpeó con tal intensidad que la arrojó hacia atrás. El espejo cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Con el último reflejo en sus fragmentos rotos, Emma vio su rostro, pero con una sonrisa siniestra que no le pertenecía. El eco de las voces y las figuras sombrías la persiguió, incluso después de la destrucción del espejo. Los recuerdos confusos y las visiones perturbadoras continuaron acosándola, mezclándose con la realidad de una manera que ya no podía distinguir. El espejo de la memoria había dejado una marca imborrable en su vida, una conexión a un mundo oscuro y misterioso que, incluso con su destrucción,
persistiría en su existencia para siempre. Recuerda, esta historia es ficticia y está diseñada para entretener. Espero que te haya gustado la continuación.